plantas era para reproducción. Claro. Sí, pero no tiene nada que ver con esta estructura en las bacterias. Como método de resistencia, creería que es. Exactamente. O sea, que por más de que se use el mismo término, como yo les decía ayer, hay muchas características que utilizan el mismo término como para hacer una similitud o en la estructura o en la función, dependiendo la similitud que se use en el reino Monera en comparación de los otros. La palabra espora en los otros reinos se utiliza como medio de dispersión, en realidad, de un determinado organismo en el fenómeno de reproducción. Sin embargo, en estas bacterias al principio se pensó que también era un medio de dispersión y se estaban reproduciendo a través de estas esporas, pero en realidad después se comprobó que no servían para eso. Y bueno, les quedó el nombre y le llaman endospora porque se construye desde adentro, pero en realidad es una estructura de resistencia. No tiene nada que ver con la replicación. El material genético no se está replicando, no se está sacando o sea, no se está haciendo fisión binaria, sino que lo que está haciendo la bacteria ante determinadas condiciones externas que son anómalas es crear como todo digamos, una cubierta externa y un gel que cubre al ADN para funcionar como una estructura de resistencia. O sea, me deja este ADN envuelto en este ácido dipicolínico que lo vuelve como un gel resistente al calor, resistente a la desecación, a los rayos UV, y dice, bueno, estoy en pausa metabólica. O sea, a ver, la bacteria que está dentro de una endoespora no está viviendo, o sea, no tiene un metabolismo activo. Por eso yo les decía, es como decir, hay pronóstico de un huracán, me meto en un sótano y vivo con lo que tengo. O sea, si no para el huracán de afuera, no puedo salir porque se muere. Entonces la bacteria está en pausa metabólica. Es una estructura de resistencia que tiene una gran resistencia al calor, a la desecación, o sea, a la falta de agua, a rayos UV, a rayos infrarrojos, todo. Bien, cuando ve que las condiciones mejoraron, salen de esa endoespora y obviamente nacen una nueva bacteria con su estructura normal y se puede replicar y puede seguir parasitando, por ejemplo, nuevos organismos, ¿sí? Pero mientras que está dentro de la espora solo le sirve para resistir esas condiciones anómalas del medio. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió mejor, Gise. Bien, no se confundan entonces el término espora de una bacteria con una espora de un hongo o de una planta, porque como dijimos son cosas distintas. Una cosa es una espora que sirve como método de reproducción y otra cosa es una espora de resistencia, que es lo que forman justamente estas bacterias. Bien, ahora, nosotros habíamos visto ayer que existían distintos apéndices en las bacterias, de los cuales uno de ellos le permitía la motilidad. Y ese apéndice que me permite la motilidad es el flagelo. Si bien hay bacterias que son flageladas, estas bacterias flageladas o incluso las espiroquetas que tienen una modificación de un determinado tipo de flagelo porque tienen como una túnica que lo rodea, si ustedes se fijan, las espiroquetas tienen esa forma de resortito porque tienen un flagelo axial más largo y en realidad están cubiertos por membrana, que es algo raro, porque generalmente los flagelos no están cubiertos por membrana en el caso de las bacterias porque están desnudos. Pero si yo tengo un flagelo, me voy a mover a través de un mecanismo que se le llama de carrera y parada. ¿Qué quiere decir esto? Doy un latigazo con el flagelo, avanzo hacia un determinado lugar, hago una parada, cercioro que las cosas del entorno sean las que justifiquen la próxima carrera en esa dirección, y si no es esa dirección, lo redirecciono, que ahora vamos a ver mediante qué tipos de estímulos yo puedo redireccionar ese movimiento. Pero la verdad es que no solo las bacterias se mueven por flagelos, porque hay muchas bacterias que no son flageladas, a veces se van a mover a través de deslizamiento, quiere decir que van a hacer movimientos como si fuera de contracción de determinados tipos de proteínas en su citoplasma para poder arrastrarse, o incluso algunas en los medios acuáticos tienen vesículas de gas que le permiten flotar. Entonces inflan más la vesícula de gas o la desinflan y adquieren, digamos, nivel más superficial o más profundo. Sin embargo, sepan que la mayoría de las bacterias, al no tener flagelo y no tener otros mecanismos de motilidad, dependen de las corrientes. Corrientes de aire, corrientes de agua, corrientes, no sé, del torrente sanguíneo si son una bacteria que están dentro del sistema circulatorio, o corrientes del intestino si son bacterias que parasitan el intestino de algún tipo de animal, por ejemplo. O sea, depende obviamente en dónde estén, cómo se van a mover, pero la mayoría de ellas no tienen una motilidad propia. Ahora, las que tienen flagelo van a tener un mecanismo específico porque son las únicas que adquieren en realidad un mecanismo de motilidad direccionado.
Y esta dirección, este movimiento del flagelo, primero depende del tipo de flagelo que tengan. Hay algunos que tienen un único flagelo y que se llama polar, ¿sí? Tanto esta como esta me están mostrando un solo flagelo en un extremo de la bacteria, pero hay otras bacterias que tienen un conjunto de flagelos que pueden estar en la periferia celular. Acá, si ustedes se fijan, hay varios puntitos que se ven de color rosa que van saliendo, en este caso desde un extremo. Puedo tener también un flagelo desde el otro lado y que dé la vuelta y que se redireccione, digamos, como que aparece como un flequillo, no sé, y sale para el otro lado el flagelo, que estén, digo, en lugares opuestos, o en la periferia de la célula. Pero al fin y al cabo, cuando yo tengo más de un flagelo polar, se los llama perítricos, porque están en la periferia de la célula. Cuando yo tengo flagelos de tipo perítrico, como estos, el batir de cada uno de ellos por ahí crea una pseudodirección cada uno de ellos y permite que la bacteria incluso se mueva, por ejemplo, girando, como me está mostrando acá. Si cada uno de estos flagelos hace como un aleteo para direcciones como no la misma dirección, la bacteria quizás va dando vueltas como en trompos y se mueve de esta manera. Lógicamente, cuando hay un flagelo polar, la dirección va hacia donde se está moviendo el flagelo. Y dentro de estos flagelos polares existen dos tipos. Unos que son unidireccionales, que son los que baten en una sola dirección, entonces la bacteria siempre va, digamos, para adelante. Si quiere girar, va a tener que ir para adelante, dar la vuelta y dar como todo el envión hacia atrás. O sea, no tengo forma, digamos, de hacer marcha atrás, como si voy en un karting. O sea, en el karting voy para adelante y no puedo hacer marcha atrás. Ahora, el polar reversible es sí, como si voy en un auto que puedo ir para adelante o para atrás, porque si el flagelo se mueve en una dirección, pero después se mueve de forma invertida, puede ser que lo que avance lo pueda retroceder y de esa forma redirecciona su movimiento. Estos son distintos tipos de movimiento flagelar y los tenemos que ver porque los tiene como ejemplo incluso esta imagen en el libro de Curtis, pero más allá de esto es como el único mecanismo específico en las bacterias que se mueven por flagelos. Los que no se mueven obviamente por flagelos no tienen estos mecanismos específicos. Ahora, ¿cuál es ese mecanismo de orientación que llevan a cabo las bacterias que se mueven a través de flagelos? Llamamos quinesis al mecanismo de orientación que tienen las bacterias para poder aproximarse a una meta determinada. Puede ser que esa meta sea una partícula de nutriente. Entonces, obviamente, la bacteria va a tratar de acercarse a esa partícula de nutriente, pero me dice cambiar la dirección si esta disminuye. Claro, si ese nutriente en realidad era, por ejemplo, una presa y se empieza a alejar para otro lado, obviamente el mecanismo de orientación que la lleva hacia ese lugar, hacia esa partícula, va siendo más lento si el estímulo disminuye en la distancia que tienen entre una y otra. O sea, si una bacteria está persiguiendo a otra porque es heterótrofa y se va a comer, digamos, otra bacteria, si la primera bacteria se mueve más rápido y la presa se mueve más rápido, bueno, entonces voy a tener un mecanismo de orientación, una quinesis de desplazamiento hacia el lugar, hacia la meta, que sería el alimento, pero si se mueve más rápido, quiere decir que cada vez más va a disminuir este estímulo para acercarse a esa meta. Ahora, ¿cómo reconozco la dirección del estímulo y la mantengo en el mismo lugar? Depende del tipo de taxis. Se le llama taxis al reconocimiento específico de ese estímulo que, también positivo o negativo, de acuerdo justamente a qué tipos de receptores está estimulando en la bacteria. Por ejemplo, si ese estímulo es un alimento, como estábamos viendo recién, es un tipo específico de taxis que se llama quimiotaxis, porque está obviamente acercándose a un compuesto químico. O sea, va a estimular después receptores químicos. En cambio, supongamos que es una bacteria fotosintética y bueno, puede tener como estímulo la fototaxis. ¿Por qué? Porque foto viene de fotón, o sea que la bacteria fotosintética va a acercarse hacia las fuentes de luz y si obviamente hay algo opuesto, o sea que bloquee esa luz, obviamente va a ser un estímulo negativo y se va a tratar de alejar de él. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende, Gisa. Bien. Bueno, este era el pedacito que nos había quedado de ayer del contenido, así que voy a dejar de compartir un segundo, así les cambio el power. Y vamos a ver esta última parte, en el cual vamos a trabajar sobre los mecanismos en realidad de reproducción, que es ampliar un poquito algunas de las cosas que ya conocemos, y por último la nutrición.
de las bacterias, ¿sí? Que es el tema que vamos a ver hoy. Con respecto a la reproducción de las bacterias, nosotros ya sabemos que las bacterias se reproducen ¿de qué manera? ¿Cuál era la forma de reproducción de las bacterias? ¿No es fisión binaria? Bien, a través del proceso de fisión binaria. Recuerden que era un tipo como de amitosis, ¿sí? En la célula procariota, pero básicamente lo que yo hago es reproducir a través de fisión binaria o división simple una copia exacta de esa bacteria. Eso quiere decir que cuando la bacteria se va a reproducir, esa reproducción de tipo asexual, que es la fisión binaria, no le permite variabilidad genética. ¿Por qué me importa saber cuál es el mecanismo de variabilidad genética? Porque ustedes imagínense que desde la Tierra primitiva, desde ese Luca o ancestro universal, de alguna forma llegamos a existir todos en el día de hoy y existen tanta variedad de bacterias, o sea que obviamente tienen mecanismo de variabilidad. Sin embargo, nosotros en evolución estudiamos que si bien el origen de la variabilidad genética es la mutación, que obviamente también va a estar presente en las bacterias, en células que no son diploides, que no tienen doble copia, es más difícil que encima una mutación no sea deleteria y termina anulando al organismo porque le da, la mayoría de las mutaciones no son positivas y me generan características recopadas, sino que la mayoría de las veces aparecen características anómalas que me erradican y a veces hasta impiden que esta bacteria, por ejemplo, se pueda replicar. Entonces, la única fuente de origen de la variabilidad sería la mutación. ¿Por qué? Porque la preservación de la variabilidad tiene como primer mecanismo en la naturaleza la reproducción sexual y en las bacterias no existe. Entonces, si bien es verdad que la mutación es el mecanismo de variabilidad más importante, origina una característica nueva, es una transferencia vertical de esta variabilidad. ¿Sí? Que esto existe también en las células eucariotas y no solo procariotas. O sea, genera un cambio y si ese cambio me da una característica positiva, es impuesta a través de la selección natural y de otros mecanismos, obviamente, que imponen el cambio evolutivo o evolución, y esa mutación aparece como una característica nueva en la segunda generación cada vez que la bacteria se divide por fisión binaria. Bien, este mecanismo, si bien existe y es importante, hubiese sido imposible ser el único mecanismo que me explicara por qué una gran variedad de bacterias y por qué hay tanta diferencia en algunos grupos, incluso de la misma especie. Y esto es porque las bacterias tienen una propiedad que no existe en las células eucariotas, que son los mecanismos de transferencia horizontal. Miren, hay muchas explicaciones de por qué no podría evolucionar un mecanismo de transferencia horizontal, pero transferencia horizontal significa que una bacteria le pase material genético a otra, o sea, una vecina, no transferencia vertical que es a través de reproducción. Ustedes piensen que si yo tendría la capacidad, no sé, de comerme un bife de vaca y todo ese ADN que ingresa a la célula podría ser incluido en el citoplasma y de alguna forma mi núcleo lo incluiría, hubiese sido otra historia la de las células eucariotas, de la diversidad, obviamente, de la información genética y cómo mantener esta información genética. Pero la verdad es que nosotros no existe porque al tener un núcleo con el material genético dividido, ¿sí? O sea, separado del citoplasma, cualquier ácido nucleico que ingrese en el citoplasma hay nucleasas que se encargan de degradarlo, ya sea ARN o ADN. De hecho, el ARN que quiere salir del citoplasma para un proceso de transcripción, o sea, luego de la transcripción para la traducción de proteínas, tiene que madurar. Esta maduración del ARN mensajero que vimos en la unidad 5, con el agregado del CAP, de la cola poliA, bueno, todo este mecanismo de fijación, no les digo el corte y empalme, porque el corte y empalme es para aumentar, digamos, el transcriptoma, pero en realidad no es con el fin de estabilizar a la molécula, pero sí la cola poliA y el CAP para estabilizarla en el citoplasma y que yo digo, bueno, a ver, las nucleasas no lo van a degradar. Tiene una marca, un sello que dice, para, está cumpliendo una función, no lo degrades. Pero si viene un material genético de afuera, lo saco. La bacteria obviamente no tiene estos mecanismos, porque si lo tuviera degradaría su propio material genético. No puede tener nucleasas en el citoplasma. Si no tiene núcleo, las nucleasas degradarían ácidos nucleicos, degradarían su propio cromosoma. Entonces, es muy difícil que las características de la bacteria se mantengan en ese cromosoma si hubiesen optado por compartir pedazos del cromosoma. Pero sí existe ADN extracromosómico en las bacterias, que ya lo vimos y que se llaman plásmidos, y estos plásmidos o parte de la información genética cromosómica, si tiene algún otro mecanismo acoplado, se puede transferir de una a otra. ¿Cuáles son estos mecanismos? Conjugación, transformación y transducción. ¿Cómo se definen cada uno de ellos? La conjugación es el paso
del material genético de una bacteria a otra a través de un pilus. O sea, un plásmido que viaja de una a otra a través de un pilus, que es un apéndice que vimos que servía para transmitir información. ¿Qué es la transducción? La absorción de material genético desde afuera hacia la bacteria, o sea, de afuera hacia el interior de la bacteria. Y la transducción es el pasaje de información o de material genético de una bacteria y otra, pero a través de un virus. Yo les digo una cosa, la unidad de Monera simplemente me define esto y me lo describe así. No me habla específicamente del mecanismo. Yo les he puesto un dibujito de cada uno para que nos sea más fácil entenderlo, pero quiero que sepan que estos mecanismos están explicados en el CURTIS, en una unidad que se llama elementos génicos móviles, en donde en el interior también se explica la infección viral, pero la facultad sacó todo este contenido. Y de toda esa unidad en donde se explica la conjugación, la transformación, la transducción, incluso otro mecanismo que se llama transposición, además de la infección viral, la facu lo saca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo todo el proceso no lo tengo que conocer, simplemente tengo que entender acá como mecanismo de variabilidad genética en las bacterias, pero no tienen que conocer en profundidad cómo se lleva a cabo cada uno de estos mecanismos porque no es contenido del ingreso de la facu. Pero entendamos con un dibujito los conceptos. Conjugación, entonces, ¿qué dijimos? Pasaje de información de un plásmido de una bacteria y otra. ¿A través de qué? De un pilus. Recuerden que el pilus era un apéndice que tenía una estructura muy parecida a una fimbria, o sea, pues estaba formada por fimbrilina, pero era más larga y permitía la migración del plásmido de una bacteria a otra. Hay algunas cosas de los dibujos de esta página que me encantan, pero hay otras que, por ejemplo, cometen errores como acá. No es que el plásmido se desarma y pasa a la mitad, sino que se replica primero y la copia de ese plásmido pasa a la bacteria vecina. Salvo eso, se entiende en el dibujito que estoy viendo, no está comprometido el ADN, digamos, cromosómico, sino que son los plásmidos los que se replican y después pasan de bacteria a bacteria a través de este pilus. La transformación, como dijimos, es el mecanismo por el cual esta bacteria, si tiene receptores adecuados para reconocer este plásmido, lo puede introducir. Ahora, ¿de dónde saldrá este plásmido? O sea, de repente el medio tiene ADN dando vuelta. ¿De dónde puede absorber esta bacteria ese plásmido? ¿De dónde puede salir un plásmido, chicos? ¿Se puede generar espontáneamente? No parece material genético libre en el medio de la nada. O sea que estos plásmidos que ustedes están viendo acá tienen que ser producto de que alguien los liberó al medio. Lo que sucede en este mecanismo de transformación y que es eficiente muchas veces es cuando hay muchas bacterias que, por ejemplo, algunas de ellas se mueren y cuando una bacteria se muere, desparrama su contenido en el medio. Cuando esa bacteria se murió y desparramó su contenido, como por ejemplo este plásmido, y bueno, yo libero el plásmido y el plásmido, porque lo liberó una bacteria, puede estar libre en el medio y lo puede absorber otra, ¿sí? No hay generación espontánea de plásmidos y andan dando vuelta materiales, ¿sí?, genéticos por cualquier lado. Bueno, esto ojo con necrosis y apoptosis, porque la necrosis y apoptosis son muertes que se programan en realidad, o muertes accidentales, en células que en realidad pueden tener una programación de muerte porque hay algo que las está afectando, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces estos fenómenos se dan como de forma mucho más compleja en células que se reproducen con estos genes que controlan la apoptosis como las células eucariotas. Es como que la bacteria no controla mucho por cuál es el motivo por el cual se muere. De hecho, a veces las bacterias son depositarias de un montón de virus y siguen funcionando y replicándose con su estrategia R de replicación. Entonces, prácticamente cuando algo las desestabiliza, se mueren. Es como que siempre se mueren por necrosis. No hay muchos genes estudiados de apoptosis en las bacterias que programen su muerte, por ejemplo, para no hacer proyectar un determinado virus. La apoptosis tiene sentido en los organismos pluricelulares cuando la muerte de una célula trata de privar, digamos, la contaminación o la afectación de células vecinas, porque hay un tejido que funciona en conjunto. En cambio, en la bacteria no tiene sentido la apoptosis, porque la apoptosis tiene sentido en proteger a la célula vecina y a la bacteria no le calienta a la célula vecina, pues son todos unicelulares, ¿sí? Así que no se usa ni el término necrosis apoptosis
en el caso de la muerte bacteriana, pero sí se puede morir por una desestabilización de su medio interno, o por una infección viral, o por la acción de un antibiótico, bueno, por lo que fuere, ¿sí? Pero al fin y al cabo, cada vez que se muere y explote y libere estos plasmios hacia el medio, pueden ser absorbidos por otras bacterias. Por eso es importante, cuando uno está haciendo, bueno, ahora lo vamos a ver enseguida, un tratamiento antibiótico, controlar esto también, porque hay algunas bacterias que pueden ser erradicadas, pero si liberan su plasmio y lo adquieren otros, al fin y al cabo adquieren la resistencia a bacterias que no eran resistentes. Y el mecanismo de transducción es el mecanismo mediante el cual la información genética de una bacteria pasa hacia la otra. Fíjense que tiene incluido este material genético que se ve en celeste, de esta bacteria, pero a través de un virus. O sea que cuando el ADN virus se introduce, puede hacer ciclos líticos, lisogénicos, bueno, en algunos de estos mecanismos en los cuales puede fragmentar parte de su información genética, no hace falta que lleve todo el ADN bacteriano como se ve acá, que se ve todo azul, pero puede ser que parte del ADN, cuando se formen de nuevo las partículas víricas, lleve incluido parte del ADN de esta bacteria. O sea, como que le cortó y le robó un pedacito de su ADN. Entonces, si lo incluye en otra bacteria distinta y luego se incluye a través del mismo proceso lisogénico que vimos, es como que estoy pasando material genético de una bacteria a la otra, pero siempre mediado a través de un virus. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, bien. Bueno, si hay algo que nos interesa desde la farmacología y obviamente desde la medicina, es erradicar muchas de estas bacterias que son patógenas, o sea que generan un malestar en el individuo, generan una patología que pueden atentar contra nuestra vida. Entonces, el origen en realidad, si bien fue en el siglo XX, o sea, no antes del primer antibiótico que fue descubierto accidentalmente, o por lo menos se cree que fue accidentalmente, por Alexander Fleming, el cual era un bacteriólogo, o sea, era un médico, pero estudiaba, digamos, poblaciones de bacterias, y en uno de los cultivos que estaba probando, accidentalmente es contaminado por un hongo que se llama Penicillium notatum, y a partir de él surge en realidad el conocimiento de algunas sustancias, por ejemplo en los hongos, aunque también se extraen otras sustancias de las bacterias, que me servían para inhibir el crecimiento de las bacterias. O sea, en esa parte del cultivo dejó de hacer crecer determinado grupo de bacterias, o sea, de colonias. Entonces, a partir de él y con la síntesis, obviamente aislando sustancias naturales y después reproduciéndolas de forma artificial, se logró construir una amplia variedad de sustancias químicas que se les llama antibiótico. Un antibiótico es una sustancia que atenta contra la supervivencia de una bacteria, pero que no puede afectar a las células del hospedador, si no, no tiene sentido. O sea, si yo mato a la bacteria, pero también mato a las células propias, no tiene sentido. Entonces, la búsqueda de antibióticos son sustancias que ataquen a componentes que están en las bacterias, o sea, en células procariotas y no eucariotas. Existen muchos mecanismos, muchos. Van a haber más de 10 cuando estén en la facu y estén en fármaco. Curtis les nombra principalmente 3, o sea, 3 mecanismos por los cuales un antibiótico podría llevar a cabo su efecto. Dependiendo del tipo de funcionamiento que tiene el antibiótico, es el tiempo también que se va a demorar en hacer efecto. Por ejemplo, hay antibióticos que inhiben la pared celular de las bacterias. Si yo inhibo la pared celular de las bacterias, apenas llegue la sustancia química a la pared y la desestabilice, la bacteria pierde su equilibrio osmótico y se muere. Entonces, como que estos antibióticos matan a las bacterias en el primer momento, o sea, como que de alguna forma son más rápidos, pero claro, tienen que ser sensibles a la pared específica de esa bacteria. Como nosotros no tenemos pared celular, obviamente las sustancias que son sensibles a determinadas paredes bacterianas no van a afectar a nuestras propias células, pero sí a estas bacterias. Sin embargo, obviamente hay algunas bacterias que ya lograron parasitar algunas células y están adentro. Eso ya va a ser tarea del sistema inmune, o sea, esta me va a atacar a la población de bacterias que anden dando vuelta en circulación. Hay otros antibióticos que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una bacteria cuando ingresa al organismo, obviamente se alimenta y lo primero que trata de hacer es reproducirse en altas tasas. Pero el antibiótico que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, que ahí tenemos algunos ejemplos, la trimetropina, la sulfamina, la rifampicina, que son bastante comunes, no estoy evitando que la bacteria sobreviva, sino evito que sintetice ácidos nucleicos. Por ende, cuando se quiere reproducir, no puede dar copia a su célula hija del material genético.
pero no va a frenar a la bacteria en una primera instancia, sino que la va a frenar a la siguiente generación porque no se va a poder reproducir. Entonces el mecanismo va a ser distinto. Y lo mismo sucede con los antibióticos que inhiben la síntesis proteica. Cualquier individuo, sabemos que para sobrevivir, obviamente, tiene que sintetizar sus propias proteínas, sus propias enzimas, que le sirven, lógicamente, para poder sobrevivir y llevar a cabo sus procesos metabólicos. Entonces, si yo freno o inhibo la síntesis proteica, la bacteria, cuando ya se le agoten las enzimas que tiene o los componentes que tiene y no pueda sintetizar más, y bueno, también se termina muriendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay distintos mecanismos? Porque piensen que cada bacteria obviamente tiene su especificidad, tiene sus determinados componentes de estructura en la pared, algunos obviamente lo comparten, pero otros no, otros tienen determinadas sustancias que les han ayudado a ser resistentes a estos antibióticos. Por ejemplo, hay bacterias que tienen plásmidos y que estos plásmidos sintetizan una sustancia que de alguna forma bloquea los receptores de membrana que recepcionan a estos antibióticos. Entonces, por ejemplo, hay muchas bacterias que son resistentes a todos los beta-lactámicos, que es toda la familia de las penicilinas, amoxicilinas. ¿Qué quiere decir esto? Y que tienen un plásmido de resistencia y sintetizan una sustancia en donde el receptor que reconocería en la pared a la penicilina, amoxicilina o cualquier beta-lactámico, el plásmido está sintetizando una sustancia que lo bloquea. Entonces, conclusión, no le hace nada. Y yo tengo que meter ese antibiótico con algún tipo de sustancia que me ayude primero a ir en contra de estos beta-lactámicos y después, o sea, de la enzima que se llama beta-lactamasa, y después de eso ejercer la acción sobre la pared. Entonces tengo que dar como una bomba atómica, no solo el antibiótico, sino una sustancia que me ayude a eliminar la enzima que le genera resistencia a la bacteria. Esto obviamente ya hemos estudiado en evolución que hay una selección de tipo direccional en las bacterias. O sea, cada vez las bacterias son más resistentes y mientras más resistentes son, más van a sobrevivir. O sea que esto hace, cuando descubrieron el primer antibiótico y así empezaron a descubrir un par más, dijeron, bueno, va a llegar un momento en donde no existen más las plagas mundiales, no existen más las pandemias por una infección porque conseguimos o descubrimos cuáles son todos los antibióticos para todas las bacterias y chao. Claro, sí. El tema es que las bacterias, incluso partículas no vitales como los virus, van avanzando porque van cambiando y se van eliminando las formas que no son resistentes, pero van creciendo también y multiplicándose las formas resistentes, lo cual hace que es una carrera contra el tiempo a todo momento. O sea, la bacteria va evolucionando y uno farmacológicamente va tratando de conseguir otras sustancias distintas que ganen en esa carrera vital. Lo importante es que hay factores que aumentan la resistencia a antibióticos y si bien hay una selección direccional a nivel mundial, eso no lo podemos cambiar. O sea, mientras más antibióticos fabriquemos, obviamente va a haber más resistencia contra los antibióticos. Sí es verdad que uno puede controlar la propia resistencia. La automedicación, que es algo muy común en algunos países del mundo como nosotros, que encontramos amoxicilina en un kiosco, lo recomendable es que uno no se automedique, pero que no se automedique porque en realidad no tiene idea del tipo de infección que tiene y a ver si el antibiótico que está tomando es acorde o no. Es más, hay gente que ni siquiera entiende que, por ejemplo, sustancias como la amoxicilina son antibióticos y no analgésicos y lo toman para cuando tienen dolor. Entonces, a ver, nosotros no pretendemos que la gente común sea médico ni tenga conocimientos avanzados de medicina, simplemente que si se cumplirían las reglas y no se vende amoxicilina en un kiosco y se vende en la farmacia bajo una prescripción médica, y bueno, sería más fácil de controlar. Eso por un lado. Pero por el otro lado, hay una mala administración de los antibióticos del usuario que vas al médico y te dice, mira, tenés que tomar este antibiótico de 7 a 10 días. Y la persona viene, lo toma 2 días y dice, ya me siento re bien, ya fue. Entonces, ese ya fue y ese lo dejo de tomar, hace que ese antibiótico, que en realidad estaba preparando a mi cuerpo para ayudar contra las bacterias que no eran resistentes, porque las resistentes igual el antibiótico no las iba a matar, sino que las iba a matar mi propio sistema inmune, yo le empiezo a dar esta sustancia, ayudo con un par de bacterias, pero al retirarlo, el sistema inmune todavía no termina de eliminar a las bacterias que son resistentes. Entonces, ¿qué hacen esas bacterias que todavía están vivas? Y todas las que quedaron vivas dando vuelta porque no seguí tomando el antibiótico a través del proceso, ya sea de transformación, ya sea de conjugación, pasan esos plásmidos de resistencia hacia las otras bacterias. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso?
crece la población de bacterias y generalmente hay una reinfección mucho más grave en la cual ya tengo que meter una bomba como antibiótico para que justamente termine de eliminar a todas esas bacterias. Es lo que pasa también dentro de un hospital, imagínense donde hay un montón de poblaciones de microorganismos. Por eso las infecciones intrahospitalarias son tan graves, porque las bacterias más resistentes están en el lugar donde mayor administración, primero más población de bacterias hay, mayor administración de antibióticos hay. Entonces, en los lugares en donde estoy encerrado, como en un nosocomio donde hay un montón de bichos y un montón de gente enferma, están muchas poblaciones de bacterias y obviamente están las bacterias más resistentes. Para colmo, bueno, me agarran a un paciente que incluso puede tener cualquier tipo de inmunodepresión y se hacen un festín adentro, ¿sí? Tiene que ver con esto, o sea, con esta selección direccional, pero que en algunos puntos se va a acentuar más, como en un lugar donde hay más concentración de bacterias y más concentración de antibióticos y en la lucha, y en cada uno de los organismos se pueden ir generando cepas de bacterias que son resistentes. Entonces llevan a que, por ejemplo, nuestras propias bacterias de flora están en simbiosis con nosotros, o sea, son como buenitas, pero tampoco es que las bacterias son re buenas, o sea, cualquier cosa que cambia del ambiente aprovechan la oportunidad y son oportunistas, entonces, chao, empiezan a aumentar y crecer en número. Si esas bacterias yo las volví resistentes por un tratamiento antibiótico mal suministrado, y bueno, en cualquier infección por otra cosa, mi bacteria propia se vuelve como media mala porque se empieza a dividir y es oportunista, genera una patología y ya no la saco tan fácilmente porque también es una bacteria resistente. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Vamos a pasar ahora entonces a esta última parte que me habla de la nutrición de las bacterias y cómo obtienen energía y en realidad cómo obtienen materia estas bacterias. Nosotros hemos visto formas de obtención de energía y materia de forma básica desde la primera unidad y hemos descrito a los organismos como autótrofos y heterótrofos. Si bien esa clasificación de autótrofos y heterótrofos no es que no se use, es como bastante más generalizada para todas las formas de vida, pero el tema es que en las bacterias existen otras cosas, o sea, otras formas de vida que no hay en ningún otro reino. Cuando yo decía, por ejemplo, que un organismo era autótrofo, como una planta, yo digo, bueno, la planta hace fotosíntesis, quiere decir que obtiene su fuente de luz, ¿sí? Es lo que le da la energía, o sea, la energía lumínica, y en realidad obtenía los compuestos inorgánicos del medio, ¿sí? Dióxido de carbono, agua, sulfatos, nitratos, lo que fuera, para hacer el proceso de fotosíntesis. Entonces, un fotosintético normal, como una planta, como un alga, incluso como una cianobacteria, que las hemos visto al principio, serían organismos que son fotótrofos y litótrofos a la vez, ¿sí? O sea, organismos que obtienen energía de la luz y organismos que obtienen, o sea, la materia a través de compuestos inorgánicos. Y también hemos visto heterótrofos como nosotros, como un hongo, o incluso como algunas formas de protistas también, que obtienen la energía de un compuesto orgánico y también de ese compuesto orgánico obtienen la materia, como por ejemplo hemos visto el proceso de respiración celular. El heterótrofo común, que nosotros conocemos, es quimiótrofo y organótrofo también. Sin embargo, en las bacterias existe algo que no existe en los otros reinos, que además de esta combinación de fotolitótrofo y quimioorganótrofo, que es la que conocemos, hay organismos que son fotoorganótrofos, que hacen fotosíntesis, pero que absorben compuestos orgánicos y no inorgánicos del medio, y hay organismos más raros aún, que son quimiolitótrofos, o sea, que obtienen su energía de compuestos químicos, pero lo hacen a través de compuestos inorgánicos. Estos quimiolitótrofos hacen un proceso que se llama quimiosíntesis, que si bien la hemos nombrado en la unidad 1, no hemos profundizado mucho. De hecho, la partecita de quimiosíntesis que estaba en la unidad 4 en fotosíntesis, la Facu también se la sacó. Entonces, es como un mecanismo que nada más me nombraron. Pero en las bacterias hay todos los grupos posibles de obtención de energía y de materia. O sea, que podríamos dividir a las bacterias en organismos fotolitótrofos, ¿sí? Obtienen la energía de la luz y la materia, o sea, el carbono de compuestos inorgánicos, fotoorganótrofos, o sea, obtienen energía de la luz y carbono de compuestos orgánicos, quimiolitótrofos, energía de compuestos químicos y materia de compuestos inorgánicos, y quimiorganótrofos, que serían los que obtienen
energía a partir de compuestos químicos orgánicos y también a partir de compuestos químicos orgánicos obtienen la materia. Este cuadrito nos sirve como un resumen de lo que vamos a ver a continuación, donde me marca los grandes grupos de bacterias clasificadas de acuerdo a su forma de nutrición, me resume justamente esta fuente de energía y de carbono como estábamos viendo, y cuáles son los principales dadores de electrones. Quiere decir cuáles son los principales compuestos que van a entregar energía a estas bacterias. Por eso dadores de electrones. Ahora, todo lo que vamos a ver a continuación es todo un conjunto de grupos de bacterias clasificadas de acuerdo a estas nomenclaturas con algunos ejemplos, que los ejemplos desgraciadamente se los van a tener que aprender medio como de memoria, pero en muchos de ellos está la reacción química que da origen a la obtención de energía y a la obtención de materia. Eso quiere decir que tienen un conjunto de un montón de redox que de acuerdo a ellas pueden evaluar dónde hay procesos de óxido-reducción y de dónde está obteniendo la energía esta bacteria. Ideal para repasar ahora química, que la deben estar rindiendo, no sé, la semana que viene rinden redox o no, o sea, la unidad 3 de química. No nos ha dicho nada el profe, no sé, la Sí, verdad. me parece que rinden el viernes que viene. Bueno, la semana que viene rinden química, así que no sé qué día, pero seguro que van a rendir la unidad 3, entonces les ayuda para repasar, ven estas redox, por ahí hasta le pueden preguntar al Cristian y al Rodri y repasan, o si alguna de las redox no las entienden, las pueden repasar con ellos, pero no me sirve de nada que yo me estudie un montón de reacciones de memoria, porque cuando uno estudia de memoria, chicos, y no entiende en realidad lo que está estudiando, lo más probable es que se olviden, y más cuando tienen tanta información en la cabeza. O sea, si todavía no entienden el proceso, no han fijado esta parte de química y no pueden razonar en cada uno como para deducir de dónde puede salir una fuente de carbono o una fuente de energía de un grupo de bacterias, prefiero que se estudien los grupos generales y que con los nombres vayan relacionando algunos puntos y ya. Porque, a ver, no es el tema más preguntado, pero sí es verdad que han aparecido preguntas u opciones, por lo menos en preguntas, de algunas múltiples opciones donde me dice, no sé, tal bacteria o tal cianobacteria obteniendo, no sé, energía del ácido acético, tal, y uno dice, ¿y esto de dónde mierda lo sacan? En realidad lo sacan de esta reacción química, pero vuelvo a decirle lo mismo, no es el tema más preguntado. Entiendo que yo gasto mucha más energía tratando de memorizar todo esto y de comprenderlo, que en realidad el uso que le vamos a dar. Sin embargo, estaría bueno que desde ahora hasta fin de año, o sea, hasta que rinden y volvamos a ver estos repasos, hagan un repasito antes de julio y también a final de año antes de rendir, me haga un buen esquema ampliando este cuadro. ¿Sí? Esto que me dice acá fotolitótrofo, bueno, lo ubico de acuerdo a la otra descripción posterior que vamos a ver ahora para tratar de ubicar toda esta información en estos ejemplos puntuales de los grupos de bacterias. Dijimos recién que las bacterias que son fotosintéticas pueden ser fotolitótrofas o fotoorganótrofas, pero dentro de todos estos fotótrofos, o sea, bacterias que hacen fotosíntesis, el libro de Curtis me vuelve a dividir y me hace una división muy importante entre aquellas bacterias que tienen un metabolismo oxigénico y aquellas que tienen un metabolismo anoxigénico. Quiere decir, aquellas bacterias que utilizan agua y por ende liberan oxígeno al medio, como ya hemos visto en el proceso de fotosíntesis, o aquellas que obtienen otro compuesto distinto y que ese compuesto distinto me sirve para liberar hacia el exterior un compuesto distinto al oxígeno. Fíjense incluso que si bien tenemos a estas cianobacterias, que son el grupo de bacterias que son oxigénicas, tenemos bacterias en general, bacterias que son las que vamos a escribir ahora, púrpuras o rojas se las llama también, y verdes del azufre, o bacterias púrpuras y verdes no sulfúreas que obtienen sus compuestos orgánicos de otro lado. Entonces, cianobacterias hacen toda fotosíntesis oxigénica. Ya sabemos que las cianobacterias tienen clorofila A, tienen otros pigmentos accesorios, pero obtienen compuestos del medio inorgánico, ¿sí? O sea, sulfato, nitrato, dióxido de carbono, agua, y a partir de ello liberan a partir del agua el oxígeno hacia el medio. ¿Qué concepto importante me agregan acá de estas cianobacterias que no habíamos visto? Las cianobacterias muchas veces viven en colonias. Como viven en colonias, acuérdense que es como una población de bacterias, pero no es un organismo pluricelular. En esa colonia hay algunas células que se especializan y se dividen, que se las llama heterocistos, y que en los lugares en donde hay pobreza de nitrógeno, en forma de nitrato, que es la forma en la cual lo van a observar,
estos heterocistos fijan nitrógeno de forma molecular, o sea, nitrógeno del ambiente, que es el 78% del ambiente es nitrógeno, entonces les ayuda a toda en realidad la colonia a poder completar su proceso de fotosíntesis. Algunos forman relaciones simbióticas, o sea, de beneficio mutuo. Acá les da un ejemplo de una cianobacteria que es anabaena, que forma una relación simbiótica con azolla, o que se lo conoce como el lecho de agua, que en realidad lo que hacen es colaborar mutuamente una con la otra para la supervivencia, ¿sí? O sea, la relación de un líquen, en realidad, pasa que esta se le llama planta acuática mal llamada, planta acuática, ya la vamos a estudiar en una unidad más adelante, porque en realidad un líquen es una asociación entre una cianobacteria o entre una alga y una parte, digamos, heterótrofa, que es un hongo, ¿sí? Entonces hacen una asociación en realidad con una parte fúngica también para completar el proceso de equilibrio de esta relación simbiótica. Y a veces estas cianobacterias logran poblar tanto algunos ecosistemas acuáticos oceánicos que el 80% de la producción la llevan a cabo solo las cianobacterias. ¿Por qué varía tanto el margen? Y porque hay en algunos lugares donde cianobacteria es un aporte en ese ecosistema acuático, pero hay algas, o sea, o plantas acuáticas que también en esos ecosistemas acuáticos cumplen una función importante, entonces quizás las cianobacterias pasan como a un segundo plano. Pero en la mayoría de los ecosistemas acuáticos existe una alta cantidad de cianobacterias como organismos productores y además liberan oxígeno al medio. Así que la cianobacteria, digamos, como en el océano, es tan importante como las plantas en los ecosistemas terrestres. Pero, como dijimos recién, existía una fotosíntesis anoxigénica en la cual existen 4 grupos de bacterias dentro del dominio de las bacterias, que son las bacterias que nombramos recién, rojas o púrpuras del azufre, rojas o púrpuras no sulfúreas, verdes del azufre o verdes no sulfúreas. Estas bacterias, en vez de usar clorofila A, utilizan otro pigmento que también lo tenían nombrado en la unidad de fotosíntesis, que se llama bacterioclorofila. Que en esa oportunidad la unidad les decía, hay determinadas bacterias que son fotosintéticas, pero no son cianobacterias, bueno, son estas, que utilizan otro tipo de pigmento que es la bacterioclorofila. Y son anaerobios estrictos, quiere decir que no utilizan del medio compuestos que en realidad tengan justamente, digamos, agua para poder liberar oxígeno. Generalmente, porque no es en todos, les digo en rango general, se utiliza ácido sulfídrico, hidruro de hidrógeno, depende, hidruro de azufre, depende cómo esté disuelto en el agua o no, en el caso de que las bacterias sean del grupo del azufre, o sea, rojas o púrpuras por pigmentos, rojas y púrpuras o verdes del azufre. Los que son no sulfúreas no obtienen la energía de este compuesto, sino que lo obtienen de la materia orgánica. ¿Sí? Por eso nos decía en la clasificación anterior, hay algunos que son organótrofos y otros son litótrofos, porque varía si están obteniendo la fuente en realidad de carbono de un compuesto inorgánico o de uno orgánico. Dentro de este, ya vemos algunas características puntuales de cada uno de estos 4 grupos, pero dentro de Arcaea hay un solo grupo de fotosintéticos anoxigénicos, que es Halobacterium halófita, que en realidad en vez de usar bacterioclorofila utiliza otro pigmento distinto en Arcaea que se llama bacteriorhodopsina. Pero la verdad es que no hace realmente fotosíntesis, pero la han incluido en este grupo. Lo que hace esta bacteria es sintetizar ATP usando luz. ¿Vieron como cuando veíamos el flujo cíclico y no cíclico en la fotosíntesis, que el flujo cíclico me producía ATP? O sea, no es que complete un proceso de fotosíntesis y produce compuestos orgánicos, no hace eso Halobacterium. Pero lo han incluido acá como para decir, bueno, tiene alguna similitud porque produce ATP o produce energía a través de la luz, pero no termina de sintetizar un compuesto orgánico, ¿sí? Entonces, es como un punto intermedio y por eso lo tienen abajo como para que sepan que es como un grupo distinto. Todos los demás, obviamente, son bacterias del dominio bacteria y no Arcaea. El cuadernillo les muestra algunos ejemplos generales de cada uno de estos grupos de las bacterias, como dijimos, rojas o verdes del azufre o no sulfúreas. Tienen un solo ejemplo de cada una de ellas que tienen que tener en cuenta. Y la verdad es que lo más importante es que fíjense que esta descripción de cada grupo por ahí me abre un poquito la descripción, y eso es lo que yo más resaltaría del estudio que tienen que hacer de esta parte. ¿Por qué?
Fíjense que la bacteria, por ejemplo, del azufre, dijimos que obtenía los compuestos de sustancias sulfuradas. De hecho, si ustedes se fijan en la clasificación que vimos recién, las bacterias rojas del azufre, ¿sí? Rojas o púrpuras del azufre, las tengo como fotolitótrofos. O sea que sí es verdad, la mayoría son fotolitótrofos, pero fíjense que cuando yo describo realmente todo el grupo, en realidad me encuentro con componentes que son fotoautótrofos, o sea, fotolitótrofos, y otros que son fototerótrofos, o sea, fotoorganótrofos. Quiere decir que, a ver, en las bacterias del azufre, estas y estas, son más comunes los procesos de fotoautotrofia o fotolitótrofos, que es lo mismo, son sinónimos. Entonces, son fotolitótrofos porque pueden obtener desde el azufre el compuesto inicial y desde dióxido de carbono pueden obtener el carbono base desde la materia y obviamente haciendo fotosíntesis. Pero hay algunas formas que pueden hacer fotoheterotrofia, ¿sí? O sea, ser fotoorganótrofos. En el caso de las bacterias rojas o verdes no sulfúreas, generalmente son fotoheterótrofos al revés, pero hay algunos, como tienen acá, que pueden ser fotolitótrofos. ¿Sí? O sea que estas excepciones me ayudan a entender, si bien la mayoría, como dijimos acá, son fotoorganótrofos, hay algunos fotoautótrofos. Entonces, no se queden con la visión general del primer cuadrito que les hizo, porque es un resumen a grandes rasgos, sino que existen igual organismos dentro de estas bacterias que hacen fotosíntesis anaerobia, que algunos obtienen la materia de compuestos inorgánicos y otros orgánicos, dependiendo del lugar en el cual habitan. Incluso, fíjense que hay algunas de estas bacterias verdes no sulfúreas, si bien las tengo incluidas en el grupo de los fotótrofos, que son completamente heterótrofos. O sea que ni siquiera hacen fotosíntesis. O sea, obtienen directamente desde compuestos orgánicos. La verdad es que estos representantes pueden hacer fotosíntesis y en determinadas condiciones son heterótrofos. Entonces, los sigo incluyendo en este grupo. Pero digo, hay algunos que los puedo encontrar aislados y ver y en realidad no están haciendo fotosíntesis y poder clasificarlos incluso en otro grupo distinto. Bien, esto con respecto a las bacterias que hacen fotosíntesis. Vamos a pasar al siguiente grupo, que son los quimiolitótrofos. Los quimiolitótrofos son autótrofos quimiosintéticos, o sea que obtienen la energía a partir de un compuesto químico, pero son litótrofos, o sea que obtienen sus compuestos orgánicos y su materia de compuestos simples de la materia inorgánica. La fuente de carbono obviamente va a ser dióxido de carbono, pero en realidad van a utilizar otros compuestos como el amoníaco, como, no sé, el metano, como el ácido sulfídrico, para poder obtener desde ahí su fuente de energía. Estos quimiolitótrofos se dividen en 5 grupos que son los que tienen ahí. Se los llama oxidadores porque un organismo que oxida, como ustedes ya saben, hace perder electrones. Entonces, al oxidar un determinado compuesto, la reacción es exergónica y le permite obtener energía a este grupo de bacterias. Por eso se los llama a todos oxidadores. Que oxidan, y dependiendo del tipo de grupo. El oxidador del hidrógeno, oxida hidrógeno, este oxidado azufre, hierro, metano, bueno, y así cada uno. Vamos al primero de ellos. El oxidador del hidrógeno lo que hace justamente es oxidar el hidrógeno. Entonces, si yo al hidrógeno lo oxido, le sumo, digamos, oxígeno, ya sé que el oxígeno tiene una electronegatividad mayor, es como que le roba los electrones al hidrógeno, entonces en realidad está perdiendo, ¿sí?, el hidrógeno, esos electrones, y por eso se oxida. Y esta reacción que forma agua es una reacción exotérmica, ¿sí?, o exergónica, que me está liberando energía en forma de calor, pero también energía que es aprovechable químicamente y que utilizan estas bacterias. Entonces, no es que la bacteria oxidadora del hidrógeno quiere producir agua, no, quiere sacarle energía a esta reacción para después llevar a cabo sus procesos. Todas estas bacterias tienen, o sea, la función de hacer esta reacción química para obtener energía. Después las consecuencias de lo que producen, obviamente continúan en algunos ciclos biogeoquímicos en la naturaleza, y es lo que pasa con este importante grupo de bacterias que son oxidadores del nitrógeno, que se las llama bacterias nitrificantes. Si se acuerdan, en ecología tenían un anexo al final que les hablaba del ciclo del nitrógeno. Bueno, este ciclo del nitrógeno parte desde estas bacterias nitrificantes
que me transforman todos los residuos de nitrógeno del medio, liberados, por ejemplo, a través de la orina o la descomposición de determinados compuestos orgánicos como las proteínas de algunos organismos, liberando amoníaco al medio, por ejemplo, a la tierra, al suelo. Entonces, este amoníaco es oxidado por un grupo de bacterias, de los cuales nitrosoma es la más común, o sea, es un género de ejemplo. ¿Y nitrosoma qué hace con el amoníaco? Lo oxida y libera nitrito. ¿Para qué lo oxida? Para obtener energía. Pero este nitrito que libera a la vez es una fuente de alimento todavía para otro grupo, que es Nitrobacter, y que libera desde este nitrito, al oxidarlo nuevamente, nitrato. Y el nitrato es una fuente de nitrógeno fundamental en el suelo para las raíces de las plantas y para las algas, en el caso del agua, por ejemplo, para después partir de este nitrato y poder hacer fotosíntesis. Una planta no puede hacer fotosíntesis a partir del amoníaco, ¿sí? Necesita en realidad obtener el nitrógeno a través de este nitrato. Entonces estas bacterias lo hacen para obtener energía, este proceso de quimiosíntesis, pero terminan ayudando obviamente a los productores que van a obtener esto como sustrato del suelo. Los oxidadores del azufre transforman, en realidad, a ver, el sulfuro de hidrógeno en realidad puede estar ionizado o no, porque fíjense que acá tienen la fórmula del bisulfuro, no el sulfuro de hidrógeno. A veces se encuentra como ácido sulfídrico, como les decía, a veces como sulfuro de hidrógeno, a veces como bisulfuro, pero al fin y al cabo desde este compuesto yo voy a liberar sulfato. Algunos de estos grupos, como este, como Bellatoa, hace 2 reacciones sucesivas, Theobacillus hace una sola, pero estoy liberando desde este bisulfuro sulfato al medio. ¿Para qué? ¿Para qué se producen estos procesos de oxidación? Para que estos grupos de bacterias obtengan energía. Pero libero al medio sulfato, que a la vez puede ser nutriente de otro grupo de bacterias o de organismos, como les dije recién, fotosintetizadores. Los oxidadores del hierro, si yo oxido el hierro, voy a pasar de hierro de estado ferroso a estado férrico, y los oxidadores del metano van a pasar desde metano oxidándolo a dióxido de carbono y agua como una reacción, obviamente, de oxidación completa, como hemos visto en el proceso de respiración. Ahora, si bien hay organismos que son quimiolitótrofos, que son los que acabamos de ver, también hay bacterias que hacen lo contrario, o sea, quimiorganótrofos, y que lo contrario no en la fuente de energía química, pero sí de los compuestos, en vez de partir de compuestos inorgánicos, parten de compuestos orgánicos. Entonces, un compuesto orgánico, yo lo voy a oxidar o degradar, y al hacer reducir otro compuesto, en realidad la energía la estoy obteniendo de la degradación del compuesto orgánico. Ojo con esto, porque depende yo de dónde me pare, voy a entender por qué. Digo, ¿por qué todos estos grupos de bacterias son reductores y no oxidadores? Si en realidad a la bacteria le sirve obtener energía. No, sí, claramente la obtienen. Lo que pasa es que el proceso organótrofo es degrada un compuesto orgánico y esa degradación del compuesto orgánico también produce la reducción de un compuesto. Pero el resultado o el balance energético de esa reacción es que libero energía, que es la que obtiene a este grupo de bacterias particular. Fíjense que estos reductores también son 5 grupos y de alguna manera compensan el equilibrio con los otros grupos de oxidadores. Fíjense, el otro era oxidador del hidrógeno. Bueno, este reduce el oxígeno, o sea, al revés. El otro oxidaba al azufre, este reduce al sulfato. O sea que en realidad cada uno de estos grupos hace otras reacciones, porque son organótrofos, pero persiguen volver al equilibrio en los compuestos orgánicos que estábamos viendo. Por ejemplo, estos reductores del oxígeno, ¿por qué reducen el oxígeno? Y porque están oxidando un compuesto orgánico. Esta es una fórmula general de un azúcar, podría utilizar cualquier azúcar, supongamos glucosa, como hemos visto. Bueno, este reductor de oxígeno, ¿qué es? Es la misma ecuación de oxidación celular que hemos visto. Le sumo oxígeno a un compuesto orgánico, como un azúcar, y obtengo dióxido de carbono y agua. Bueno, estas son las bacterias vulgarmente llamadas como heterótrofas, ¿sí? Como somos nosotros, como es un hongo, lo que sea, que oxidan un compuesto orgánico. La oxidación, por ejemplo, oxidación de la glucólisis, o de la glucosa, como por ejemplo la glucólisis, es lo mismo que decir reductor del oxígeno. Y sí, claramente, si el azúcar se está oxidando,
el oxígeno se reduce. Pero esta reducción del oxígeno y la oxidación del compuesto, por más de que libere dióxido de carbono y agua, como nosotros ya sabemos, libera una alta cantidad de energía. Y eso es lo que le interesa a este grupo de bacterias, obviamente. Obtener la energía que se produce desde este compuesto orgánico y desde la oxidación del mismo. ¿Qué hace el reductor del nitrato? También oxida un compuesto orgánico, pero esa oxidación del compuesto orgánico, para compensarlo en la naturaleza, necesita la reducción de los nitratos. Y fíjense que libera. Vieron que los otros grupos pasaban del amoníaco al nitrito, del nitrito al nitrato, y acá ¿qué hago? Y el nitrato libera nitrógeno, y como habíamos dicho, en las cianobacterias y en otras bacterias fijaban el nitrógeno al suelo. Entonces, fíjense cómo grupos de bacterias con otros, y junto con los otros, digamos, representantes de los ecosistemas que conocemos, más allá de los microorganismos, van completando el ciclo de circulación de la materia. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué esta bacteria utiliza nitrato y no utiliza otro compuesto? No, a ver, evolutivamente fue condicionada para que al oxidar un compuesto, que su fin es obtener energía de esto, de rebote en realidad hace la reducción de un nitrato y va cerrando ecológicamente con los otros grupos que también van evolucionando en conjunto para mantener los ciclos biogeoquímicos de un ecosistema terrestre, un ecosistema acuático también. Acá no tienen un ejemplo de una reacción porque son muy complejas, involucran por ahí residuos del suelo, pero básicamente de la misma forma que del hierro ferroso pasaba a férrico, esto es al revés. Voy del hierro férrico hacia el ferroso, por eso hay una reducción y también hay una obtención del compuesto orgánico que liberen o que degraden para obtener energía en ese grupo de bacterias. Dentro de los reductores del sulfato, también voy a obtener a través de un compuesto orgánico su oxidación y voy a reducir el sulfato. Generalmente utilizan ácido acético. El ácido acético es vulgarmente conocido como vinagre. Acetato sería cuando está ionizado. Cuando tengan orgánica lo van a ver porque es un ácido que lo ven un montón, o sea, es re común, pero para que ustedes más o menos sepan cuál es. ¿Sí? Aparte, fíjense que es un ácido bastante común porque tiene 2 carbonos. Entonces, dentro de los compuestos orgánicos es como tengo el ácido metanoico que deriva, digamos, del metano, o sea, el primer compuesto, y el otro que le sigue en descripción, que es el etanoico, es este. Así que va a ser uno de los primeros que vean cuando vean ácidos orgánicos en química. Entonces, ¿qué hace este acetato? Lo degrado, brinda energía a la bacteria y voy a producir reducción del sulfato. Y fíjense lo que obtenemos. Otra vez bisulfuro, que era la fuente de los otros oxidadores del azufre, que liberaban al medio sulfato. Fíjense que en algunos como que cumplen el equilibrio en el ecosistema entre los dos. Después, los reductores del dióxido de carbono, desde el dióxido de carbono, ¿sí? Lo que hacen es justamente reducirlos a través de la presencia de hidrógenos y liberan al medio ya sea metano o ácido acético, de los cuales estos también se completan y cierran un ciclo con algunos, esperen que me voy a saltar un poquito para entenderlo acá, algunos organismos que son metanogénicos. Los metanogénicos son todos grupos de arcaea. Los que estábamos viendo recién eran de bacteria y no de arcaea, pero fíjense cómo otros organismos del dominio bacteria compensan estas ecuaciones también. Del ácido acético obtengo metano, dióxido de carbono, o del dióxido de carbono obtengo metano y logro una compensación también en el ecosistema con otras bacterias del dominio bacteria que van desde el dióxido de carbono a producir metano o a producir ácido acético. ¿Sí? Entonces, no solo es un equilibrio entre las bacterias del dominio bacteria, que son las más comunes igual, sino de arcaea también. Dentro de los grupos de arcaea no solo existen estos metanogénicos que estábamos nombrando también, sino que hay algún grupo grande de bacterias que sería como, son quimioheterótrofos, pero estarían dentro del grupo del arcaea y no de bacteria, que los han agrupado dentro de los fermentadores, sabiendo que los fermentadores llevan su proceso de degradación de compuestos en ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces utilizan distintas fuentes de materia orgánica para llevar a cabo este proceso, pero no pueden completar la respiración aeróbica porque justamente son anaeróbicos. Entonces se los llama fermentadores como vulgarmente, porque varios de los grupos que vimos recién en la clasificación son fermentadores. De hecho, los que son anaeróbicos son obviamente fermentadores, pero a las arcaeas se las divide así, en fermentadores y en metanogénicos, ¿sí? Bueno, chicos, a ver,
Después de haber visto todo esto, yo sé que es un boom de información. Sé que hay un montón de reacciones, como les digo, que por ahí son complicadas y que algunas nombran compuestos orgánicos que ustedes todavía no ven. Tómense esto con calma, empiecen a hacerse buenos esquemas, a medida que lo van leyendo vayan haciendo las reacciones, las van copiando de vuelta, pero sobre todo sepan cuáles son los grupos de bacterias en cada uno de ellos. O sea, este cuadrito que tienen comparativo ahí, de a poquito lo van ampliando, ¿sí? Lo van ampliando y van agregándole ejemplos para que su cabeza los vaya adquiriendo y los vaya sumando. Quiero que para mañana terminen la lectura de esta unidad. Nos falta un último pedacito que dice Ecología microbiana de los océanos, pero es mínimo porque en realidad me está hablando del equilibrio que hay en los ecosistemas gracias a estas poblaciones de bacterias, pero particularmente en el océano hay cadenas tróficas, redes tróficas completas formadas por bacterias. Esto en la Tierra no pasa tanto, pero en el océano hay productores, consumidores de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, descomponedores, todos grupos de bacterias. Entonces, por eso me lo pone como ejemplo, pero me habla de la importancia en realidad de las bacterias en los ecosistemas. Entonces, lo charlamos un poquito, esto de la ecología microbiana, y vemos dudas, pero mañana recuerden que hacemos el TP. O sea, que abrimos con un meet cortito, digamos, para ver dudas y ver esta última parte, y después de eso nos vamos a hacer el TP evaluatorio. Así que porfa terminen hoy a la tarde con la lectura de esta unidad y anótense cualquier duda que las vemos mañana apenas arranquemos. ¿Sí? ¿Se Está bien, quedaron? Gise, gracias.